Hay un veneno que mata más matrimonio que el adulterio. Hay un ácido que disuelve la hermandad más rápido que cualquier ofensa. Hay un ladrón silencioso que entra en los hogares cristianos y roba el gozo, apaga el amor y siembra una cizaña de amargura que termina asfixiando la presencia misma de Dios. No hablo de demonios espectaculares, hablo de dos espíritus educados, sutiles, que a menudo disfrazamos de simples problemas de carácter o diferencias familiares. Son la envidia y la división. Son la crítica constante que se disfraza de consejo. Son los celos amargos que nacen de la comparación. Son los malentendidos que nunca se resuelven. Son los muros de silencio que se levantan entre esposos. Son los hijos que toman partido. Es esa atmósfera pesada, cargada de tensión, que convierte tu casa, que debería ser tu refugio, en tu campo de batalla más agotador. Pero hoy la guerra silenciosa se convierte en una confrontación abierta, porque Dios no te ha llamado a tolerar estos invasores en su santuario. Te ha comisionado como el sacerdote, como el guardián de tu hogar, y te ha entregado las armas para expulsarlo. En la enseñanza de hoy, no vamos a analizar el problema, vamos a ejecutar la solución. Vas a aprender a identificar las puertas por donde estos espíritus entraron. Vas a tomar tu autoridad sacerdotal y te guiaré en la oración de guerra específica, respaldada por el nombre de Jesús y el poder de su sangre, que no solo los reprende, sino que los desaloja de tu casa y de tu familia para siempre. Así que si estás harto de la tensión en tu hogar, si anhelas que la atmósfera de tu casa sea la atmósfera del cielo, si estás listo para... ¿Por qué el hogar? Porque estos espíritus concentran sus ataques más feroces en este lugar. Porque, como aprendimos en nuestra última enseñanza, el hogar es el diseño original de Dios, su primera institución, el semillero del legado. Un hogar unido y lleno de amor es una fortaleza del reino de Dios en la tierra, un faro de luz insoportable para las tinieblas. Pero un hogar dividido, envenenado por la envidia y la contienda, se convierte en la mejor propaganda del infierno. El enemigo sabe que si puede destruir la unidad en tu casa, ha neutralizado tu testimonio y ha puesto en peligro el destino de tus hijos. La palabra de Dios nos advierte repetidamente sobre la presencia y el peligro de estos espíritus. En la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 14 al 16, se nos da un diagnóstico espiritual aterrador. Santiago escribe: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Analicemos esta radiografía. Santiago une los celos amargos, la envidia, con la contención, la división, y nos dice que la sabiduría que los produce no es de Dios, es terrenal, basada en valores humanos, animal, basada en instintos carnales, y finalmente la llama por su nombre, diabólica. La envidia y la división son sabiduría del infierno, y luego nos da el resultado inevitable de permitir que operen. Allí hay perturbación, caos, inestabilidad y toda obra perversa. Estos espíritus no vienen solos, abren la puerta para que toda clase de maldad, mentira, adulterio, robo, amargura entre y haga nido. Son la cabeza de playa de una invasión demoníaca completa. Por lo tanto, la primera tarea del sacerdote del hogar, del guardián de la muralla, es aprender a discernir la presencia sutil de estos enemigos. Es pedirle al Espíritu Santo que nos dé ojos para ver más allá de las discusiones superficiales y reconocer la raíz espiritual. Es aprender a detectar el olor nauseabundo de la envidia detrás de una crítica disfrazada. Es identificar la estrategia de la división detrás de ese malentendido que se niega a resolverse. Este discernimiento no es para que nos volvamos paranoicos ni para que empecemos a acusar a nuestra familia de estar endemoniados. No. Es para que entendamos que la batalla no es contra ellos, sino contra los espíritus que intentan usarlo. Y es para que, una vez identificado el verdadero enemigo, podamos tomar las armas correctas y dirigir nuestro ataque no contra nuestros seres amados, sino contra las fuerzas invisibles que buscan destruirlo. Hemos reconocido al enemigo y su campo de batalla preferido. Ahora, para poder vencerlo, debemos entender su naturaleza más profunda, su ADN espiritual. Debemos hacer una anatomía detallada de estos dos ladrones silenciosos. Amado, para poder expulsar a un enemigo de nuestro territorio, primero debemos conocerlo íntimamente. Debemos entender su naturaleza, sus motivaciones, sus armas preferidas. Y hoy vamos a poner bajo el microscopio del Espíritu Santo al primero de estos invasores silenciosos del hogar, el espíritu de envidia. A menudo la confundimos con los celos, pero la envidia es algo diferente y en muchos sentidos más venenoso. Los celos dicen: tengo miedo de perder lo que tengo. Pero la envidia dice: me duele lo que tú tienes y desearía que no lo tuvieras o que fuera mío. Es la tristeza por el bien ajeno. Es el gusano que se come la raíz de nuestro propio gozo al compararnos con los demás, y es uno de los asesinos de relaciones más eficaces que existen.
¿De dónde nace este monstruo? Sus raíces son profundas y a menudo se entrelazan. Una de las raíces principales es la comparación. Vivimos en una cultura obsesionada con compararnos. Las redes sociales son un escaparate constante de vidas aparentemente perfectas, de éxitos ajenos, de familias siempre sonrientes. Y al mirar esas imágenes editadas, inevitablemente miramos nuestra propia vida y la encontramos deficiente. La comparación es el terreno fértil donde la semilla de la envidia germina con más fuerza. Empezamos a sentir que nuestra casa no es lo suficientemente grande, que nuestro cónyuge no es tan atento, que nuestros hijos no son tan brillantes. Y esa insatisfacción abre la puerta a la amargura. Otra raíz profunda es la inseguridad. Cuando no estamos firmemente anclados en nuestra identidad como hijos amados de Dios, buscamos nuestro valor en lo externo, en nuestros logros, en nuestras posesiones, en la aprobación de los demás. Y desde ese lugar de inseguridad, la bendición de otra persona se siente como una amenaza a nuestro propio valor. Su éxito parece resaltar nuestro fracaso. Su felicidad parece burlarse de nuestra tristeza. La envidia nace de un corazón que no ha entendido que su valor no depende de lo que tiene o de lo que logra, sino de quién le pertenece. Y por supuesto está la raíz de la codicia, ese deseo insaciable de tener más, no por necesidad, sino por simple ambición. Un corazón codicioso nunca está satisfecho y por lo tanto siempre mirará con envidia lo que otros tienen porque siente que le falta algo. Y el orgullo, esa sensación de sentirnos merecedores de lo que otros tienen, también alimenta este fuego. Una vez que la raíz de la envidia se ha instalado, comienza a producir sus frutos venenosos. El primer fruto es la murmuración y la crítica. La envidia no soporta ver brillar a otro, así que busca apagar su luz con palabras. Empieza con críticas sutiles disfrazadas de preocupación o de análisis objetivo. Busca defectos en la persona envidiada, minimiza sus logros, siembra dudas sobre sus motivaciones. El chisme es el lenguaje nativo de la envidia. Es la forma en que intenta nivelar el campo de juego, derribando al otro para sentirse un poco más alto. Si la crítica no es suficiente, la envidia puede escalar al sabotaje. Es el acto de poner obstáculos, consciente o inconscientemente, en el camino de la persona envidiada. Es retener información, es no celebrar sus éxitos, es incluso alegrarse en secreto cuando algo le sale mal. La envidia no solo quiere lo que tú tienes, a menudo simplemente quiere que tú no lo tengas. Pero el fruto más amargo de la envidia no lo sufre la persona envidiada, sino el propio envidioso. La envidia es un veneno que se bebe uno mismo. Consume el alma con resentimiento y amargura. Te roba la capacidad de disfrutar de tus propias bendiciones, porque siempre estás mirando el jardín del vecino. Te quita el gozo, te aísla de los demás, porque nadie quiere estar cerca de una persona amargada y crítica. Y, lo más grave, te separa de la comunión con Dios. Es imposible estar lleno de envidia y lleno del Espíritu Santo al mismo tiempo. Son dos señores opuestos. La Biblia nos muestra la trayectoria mortal de la envidia desde las primeras páginas. La historia de Caín y Abel en la anatomía perfecta de este espíritu. Caín no odiaba a Abel por algo que Abel le hubiera hecho. Lo odiaba porque la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios y la suya no. Sintió envidia y Dios mismo le advirtió. En Génesis capítulo 4 le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le mostró la puerta abierta al pecado de la envidia y le dio la orden de dominarlo. Pero Caín eligió no hacerlo. Permitió que la envidia creciera y el fruto final fue el asesinato de su propio hermano. La envidia, si no se arranca de raíz, siempre termina en muerte. Muerte de relaciones, muerte del gozo, muerte espiritual. Vemos el mismo patrón destructivo en el rey Saúl. Su envidia hacia el joven David, alimentada por las alabanzas del pueblo, lo consumió por completo. Lo convirtió en un hombre paranoico, violento y obsesionado. Pasó los últimos años de su reinado no gobernando, sino persiguiendo al ungido de Dios. Su envidia no solo le robó la paz, le costó el reino y finalmente la vida. La envidia es un espíritu autodestructivo. Santiago en su carta capítulo 3, versículo 16 nos da el diagnóstico final y aterrador, porque donde hay celos, envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La envidia no es un simple pecadillo, es una puerta abierta para toda obra perversa. Es una invitación formal al caos y a la destrucción demoníaca en nuestro hogar. Por eso, amados, debemos ser guardianes implacables de nuestro propio corazón contra este veneno. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos examine y nos muestre si hay alguna raíz de envidia escondida. Y si la encontramos, debemos arrepentirnos de inmediato, arrancarla de raíz y pedirle a Dios que nos llene con su amor, que no tiene envidia. Hemos visto la anatomía del primer invasor. Ahora, debemos examinar a su hermano gemelo
el espíritu que a menudo entra de la mano con la envidia para completar la obra de destrucción, el espíritu de división. Amado, la envidia es el veneno que enferma el corazón individual, robándole el gozo y sembrando amargura, pero rara vez opera sola. A menudo es la puerta de entrada para su hermano gemelo, un espíritu aún más devastador para la estructura misma de nuestro hogar, el espíritu de división. Si la envidia asesina las relaciones lentamente desde adentro, la división es el hacha que las corta de golpe desde afuera. Es el espíritu que se especializa en romper pactos, en separar lo que Dios ha unido, en convertir un hogar en un campo de batalla o en un desierto de silencio helado. Y para poder expulsarlo, debemos entender su anatomía, sus tácticas preferidas y el hedor inconfundible de su presencia. La división, al igual que la envidia, rara vez comienza con una explosión. Es un estratega paciente. Su primera arma, la más utilizada y la más eficaz, es la ofensa. Él es un maestro en tomar una palabra descuidada, una acción torpe, una expectativa no cumplida y magnificarla en nuestra mente hasta convertirla en una herida profunda, en una traición imperdonable. Nos susurra al oído: ¿viste lo que te hizo? ¿Escuchaste cómo te habló? No puedes permitir eso, tienes derecho a estar ofendido. Y si nosotros mordemos ese anzuelo, si elegimos abrazar la ofensa en lugar de buscar la aclaración o el perdón, hemos abierto la puerta de par en par. Una vez que la ofensa ha echado raíz, el espíritu de división introduce su segunda arma, la falta de perdón. Nos convence de que perdonar es debilidad, que es justificar al ofensor. Nos anima a construir un muro de silencio alrededor de nuestro corazón herido, a castigar al otro con nuestra indiferencia. Y ese muro que creemos que nos protege, en realidad nos aísla, nos roba la comunión y le da al espíritu de división un territorio legal dentro de nuestro hogar, un espacio donde él puede empezar a construir su fortaleza de amargura y resentimiento. Con el terreno ya preparado por la ofensa y la falta de perdón, entra en juego la tercera táctica: tomar partido. El espíritu de división odia la unidad, así que busca crear bandos dentro de la misma familia. Si hay un conflicto entre esposos, él susurra a los hijos para que tomen partido por uno u otro. Si hay un desacuerdo entre hermanos, él anima a los padres a tener favoritismo. Busca aliados, crea equipos rivales. Convierte la mesa del comedor en un campo minado de lealtades divididas, donde cada conversación es una estrategia y cada silencio una acusación. La atmósfera se vuelve irrespirable. El siguiente paso en su estrategia es el aislamiento. Una vez que ha logrado crear divisiones, busca aislar a los miembros de familia unos de otros. Fomenta el individualismo. Anima a cada uno a buscar su propia felicidad, sus propios intereses, sin considerar a los demás. Promueve las actividades separadas, las comidas a deshora, las conversaciones superficiales. Y el arma moderna más poderosa para este aislamiento es la tecnología, las pantallas que nos hipnotizan y nos desconectan de las personas que tenemos al lado. Un hogar donde cada miembro vive en su propia burbuja digital es un hogar donde el espíritu de división reina sin oposición. Y la culminación de su obra, la táctica final que a menudo lleva a la destrucción total, es la rebelión contra la autoridad establecida por Dios. En el diseño divino, el hogar tiene un orden. Dios estableció al esposo como cabeza, no como dictador, sino como líder servidor. Llamó a la esposa a ser su ayuda idónea y mandó a los hijos a honrar a sus padres. El espíritu de división odia este orden porque es un reflejo del orden del reino de Dios. Por eso ataca directamente la autoridad. Siembra en la esposa un espíritu de contienda y de irrespeto hacia su marido. Siembra en el esposo un espíritu de autoritarismo o de pasividad irresponsable. Y siembra en los hijos un espíritu de rebeldía, de desafío y de falta de honra hacia sus padres. Cuando la estructura de autoridad divina se rompe, la casa se tambalea y está a punto de derrumbarse. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo claro de la obra devastadora de este espíritu en la iglesia de Corinto. Era una iglesia llena de dones espirituales, pero estaba carcomida por la división. En su primera carta, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo les ruega: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo sabía que las divisiones internas anulaban por completo el poder externo de la iglesia. Y luego, en el capítulo 3, les da el diagnóstico espiritual de la causa de sus divisiones. Eran carnales, inmaduros, porque entre ellos había... Este mismo diagnóstico se aplica a nuestros hogares. Cuando la contienda, la falta de perdón, el tomar partido y la rebelión se convierten en la norma, no es un simple problema de carácter. Es la evidencia de que un espíritu de división ha encontrado una puerta abierta y está operando libremente. Y Santiago nos recuerda que donde hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La división es la cabeza de playa para una invasión demoníaca completa.
Por eso, amado, debemos ser guardianes celosos de la unidad de nuestro hogar. Debemos aprender a reconocer las primeras señales de este espíritu, la ofensa que no se suelta, el silencio que se prolonga, la crítica que se vuelve costumbre y a cortarlas de raíz. Pero para poder expulsar a este invasor de forma definitiva, no basta con reconocer sus tácticas, debemos también entender cómo encontró la puerta de entrada en primer lugar. Debemos identificar las grietas en nuestra propia muralla. Amado, la revelación de la naturaleza y las tácticas de los espíritus de envidia y división es crucial. Pero un guardián no solo necesita conocer a su enemigo, necesita conocer su propia fortaleza y sobre todo sus puntos débiles. Porque estos espíritus invasores no derriban nuestras murallas con fuerza bruta, se deslizan a través de las grietas que nosotros mismos, a menudo por ignorancia o descuido, hemos dejado abiertas. Para poder expulsarlos de forma definitiva, primero debemos identificar y sellar esas puertas de entrada, esas bases legales que le dan el derecho a operar dentro de nuestro hogar. Debemos grabar esta verdad en nuestro espíritu. El enemigo no tiene autoridad inherente sobre la vida de un hijo de Dios ni sobre su hogar. Ninguna. Toda la autoridad le fue quitada en la cruz. Pero él es un legalista astuto. Busca desesperadamente una base legal, un permiso otorgado por nuestro pecado, nuestra ignorancia o nuestra pasividad para poder ejercer su influencia destructiva. Es como un ladrón que no puede forzar la puerta principal, pero que busca incansablemente una ventana abierta o mal cerrada para poder meterse. Hoy vamos a inspeccionar las ventanas de nuestra propia alma y de nuestro hogar. ¿Cuál es la ventana preferida del espíritu de envidia? Una de las más anchas es la comparación constante. Cuando permitimos que nuestra mente viva comparando nuestra casa con la del vecino, nuestro matrimonio con el de las películas, nuestros hijos con los hijos de otros, estamos abriendo una puerta gigante a la insatisfacción. La comparación es el ladrón del gozo. Nos hace ciegos a las bendiciones que sí tenemos, porque estamos obsesionados con lo que no tenemos. Y esa insatisfacción crónica es el terreno perfectamente abonado para que la semilla venenosa de la envidia eche raíces profundas. Proverbios capítulo 14, versículo 30 nos advierte: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Permitir la comparación es invitar a la carcoma, nuestra estructura. Muy ligada a la comparación está la ingratitud. Un corazón que no practica la gratitud es un corazón que siempre se sentirá pobre, aunque esté rodeado de riquezas. Cuando nos enfocamos en lo que nos falta, en lugar de agradecer por lo que tenemos, creamos una atmósfera espiritual de escasez. Y en esa atmósfera, la envidia prospera. La gratitud, por el contrario, cierra esa puerta. Un corazón agradecido está tan lleno del reconocimiento de la bondad de Dios que no tiene espacio para envidiar lo ajeno. Otra puerta para la envidia es la inseguridad en nuestra identidad. Si no sabemos quiénes somos en Cristo, si nuestro valor depende de nuestros logros o de la aprobación externa, entonces el éxito de otros se sentirá como una amenaza personal. La envidia es, a menudo, el grito de un corazón que no ha encontrado su suficiencia en el amor incondicional del Padre. Ahora miremos las puertas preferidas del espíritu de división. La autopista principal por la que entra este destructor es la ofensa no resuelta y la falta de perdón. Como ya hemos aprendido, el mandato bíblico es no dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque hacerlo es dar lugar al diablo. Cada día que elegimos mantener un resentimiento contra nuestro cónyuge, nuestro hijo o nuestro hermano, estamos dejando la puerta principal de nuestra casa abierta de par en par, con un letrero de bienvenido para el espíritu de división. Él se sienta cómodamente en esa silla de amargura y comienza a dirigir la orquesta de la discordia. Otra puerta favorita de la división es el chisme y la murmuración. Cuando participamos en conversaciones donde criticamos a un miembro de la familia que no está presente, estamos actuando como agentes dobles. Creemos que estamos creando una alianza con la persona que nos escucha, pero en realidad estamos sembrando semillas de desconfianza y de juicio que destruyen la unidad. Santiago nos advierte que la lengua es un miembro pequeño, que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. El chisme es, literalmente, traer el fuego del infierno a nuestras relaciones. Permitir o participar en el chisme dentro del hogar es como regar gasolina esperando que no se encienda. El egoísmo y el orgullo son también puertas anchas para la división. Cuando cada miembro de la familia está enfocado en sus propios derechos, en sus propias necesidades, en ganar cada discusión, la unidad es imposible. El orgullo nos impide pedir perdón, nos impide ceder, nos impide buscar la paz. La humildad, por el contrario, es el cemento que une los ladrillos de la familia. Donde reina el orgullo, reina la división. Finalmente, la falta de comunicación honesta y la tendencia a asumir las malas intenciones del otro son grietas peligrosas.
Cuando no hablamos, cuando guardamos silencio o cuando interpretamos cada acción de nuestro ser querido desde la sospecha, estamos creando un campo minado de malentendido. El espíritu de división se deleita en esta confusión, susurrando mentiras en ambos oídos para asegurarse de que el abismo se haga cada vez más grande. Es crucial que entendamos nuestra responsabilidad en esto. Los espíritus atacan, sí, pero somos nosotros los que dejamos las ventanas abiertas. Somos nosotros los que le damos el permiso legal para operar a través de nuestra comparación, nuestra ingratitud, nuestra falta de perdón, nuestro chisme, nuestro orgullo. Por lo tanto, la primera y más importante batalla no es contra el demonio, es contra nuestra propia carne, contra nuestros propios malos hábitos del corazón y de la lengua. Este autoexamen no es para condenarnos, sino para empoderarnos, porque si fuimos nosotros los que abrimos la puerta, también somos nosotros los que tenemos la autoridad para cerrarla. Y una vez que hemos identificado las grietas en nuestra propia muralla, estamos listos para tomar nuestra posición, no como víctimas, sino como los guardianes divinamente asignados de este territorio sagrado. Amados, qué revelación tan sobria y necesaria es entender las grietas en nuestra propia muralla, las puertas que hemos dejado abiertas por donde los espíritus de envidia y división han encontrado acceso legal a nuestro hogar. Este conocimiento podría dejarnos sintiéndonos culpables o impotentes si nos detuviéramos aquí. Pero nuestro Dios nunca nos muestra un problema sin darnos inmediatamente la solución y la autoridad para aplicarla. Y la solución gloriosa es esta: tú no eres un simple residente pasivo en tu casa, has sido investido con un manto sacerdotal, sido comisionado por el Rey del Universo como el guardián espiritual de ese territorio, con la autoridad delegada para determinar qué atmósfera reinará dentro de tus paredes. Hemos perdido en gran medida la revelación bíblica del sacerdocio del creyente aplicado al hogar. Pensamos que los sacerdotes eran solo los del Antiguo Testamento, o quizás los pastores y líderes en la iglesia. Pero la palabra de Dios nos da un título mucho más amplio y poderoso. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, se nos declara nuestra identidad colectiva en Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No eres solo un creyente, eres parte de un real sacerdocio. Eres realeza y eres sacerdote al mismo tiempo. Y tu primer y más importante lugar de ministerio sacerdotal no es el templo, es tu propia casa. ¿Qué hacía un sacerdote? Su función principal era ser un mediador y un guardián. Mediaba entre Dios y el pueblo, trayendo las necesidades del pueblo ante Dios y trayendo la bendición de Dios al pueblo. Y guardaba la santidad del templo, asegurándose de que nada impuro entrara y contaminara la presencia de Dios. Ese es exactamente tu llamado en tu hogar. Eres el mediador que se para en la brecha por tu familia, presentando sus necesidades ante el Padre. Y eres el guardián que tiene la autoridad, y esta autoridad no es algo que debas sentir para poseerla. Es una autoridad posicional. Te fue otorgada en el momento en que fuiste hecho hijo de Dios y cabeza de familia, sea como esposo, esposa, padre, madre, o incluso como hijo creyente en una casa de incrédulos. Tienes una medida de autoridad espiritual. No depende de tu perfección, depende de tu posición en Cristo. Es una autoridad delegada como la de un policía que dirige el tráfico. Su autoridad no viene de su fuerza física, sino del uniforme y la placa que representan al gobierno. Tu uniforme es tu identidad en Cristo y tu placa es la palabra de Dios. Entender esto cambia radicalmente nuestra actitud frente a los ataques de envidia y división. Ya no somos las víctimas indefensas de una atmósfera tóxica. Somos los termostatos. Tenemos la autoridad dada por Dios para establecer la temperatura espiritual de nuestro hogar. No tenemos que tolerar los gritos, la crítica constante, la frialdad o la amargura como si fueran normales. No son normales en el reino de Dios y tenemos la autoridad para decir: en el nombre de Jesús, esta atmósfera no pertenece a mi casa. Esta autoridad sacerdotal se ejerce principalmente a través de la oración y la declaración. Es el acto de pararse en fe, quizás incluso físicamente en la sala de tu casa, y hablarle a la atmósfera. Es usar tu voz ungida por el Espíritu Santo como un instrumento de gobierno. Es orar: Padre, como sacerdote de este hogar, tomo mi autoridad en Cristo y declaro que esta casa es territorio santo consagrado a ti. Le hablo ahora a toda atmósfera de envidia, de celos, de contienda, de crítica, de amargura, y le ordeno en el nombre de Jesús que se vaya de este lugar. No tienes derecho legal aquí. Y en su lugar desato ahora la atmósfera del cielo, la atmósfera del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad. Espíritu Santo, te invito a que llenes cada rincón de esta casa con tu presencia gloriosa. Esta no es una oración de petición débil, es un decreto sacerdotal. Estás ejerciendo tu función de guardián, limpiando el templo de tu hogar de toda impureza espiritual. Y estás ejerciendo tu función de mediador, abriendo las ventanas del cielo para que la bendición de Dios descienda.
La Biblia nos da un ejemplo poderoso de esta autoridad atmosférica en la vida de Josué. Cuando él y el pueblo de Israel rodearon la ciudad de Jericó, no usaron espada ni ariete, usaron el sonido, tocaron las trompetas y dieron un gran grito de fe. Y ante ese sonido de autoridad divina, los muros físicamente inexpugnables se derrumbaron. De la misma manera, tus palabras de autoridad, respaldadas por tu posición sacerdotal, tienen el poder de derribar los muros invisibles de contienda y de opresión que el enemigo ha construido en tu hogar. Por lo tanto, no te sientas impotente. No importa cuán tóxica se haya vuelto la atmósfera de tu casa, no importa cuán arraigado parezcan los patrones de envidia y división, tú tienes la autoridad para cambiarla. Eres sacerdote comisionado por Dios, eres el guardián del pacto, el manto está sobre tus hombros, levántate en fe, toma tu posición. Y ahora que estás firmemente plantado en la revelación de tu autoridad sacerdotal, ya no eres un guardián con las manos vacías. Has sido equipado con el arsenal del cielo, con las armas específicas diseñadas para desmantelar y expulsar a estos invasores silenciosos de tu territorio. Amado, la revelación de nuestra autoridad sacerdotal nos empodera para gobernar la atmósfera de nuestro hogar. Pero toda autoridad externa es inútil si las puertas internas de nuestro propio corazón permanecen abiertas al enemigo. Antes de poder echar fuera los espíritus de envidia y división con poder, debemos ejecutar el acto de guerra más humilde y a la vez más crucial de todo. Debemos cerrar las puertas desde adentro, y las dos llaves maestras que sellan esas puertas y le quitan al enemigo toda la base legal son el arrepentimiento genuino y el perdón radical. Hemos aprendido que el enemigo es un legalista. Él no entra donde no se le invita, y a menudo la invitación no es un cartel de bienvenida, sino la presencia persistente del pecado no confesado o de la amargura no resuelta en nuestro propio corazón. Podemos pasar horas reprendiendo al espíritu de división en nuestra casa, pero si nosotros mismos estamos alimentando una raíz, comencemos con el arrepentimiento. En el contexto de la envidia y la división, el arrepentimiento es el momento en que dejamos de culpar a los demás y asumimos nuestra propia responsabilidad. Es pedirle al Espíritu Santo que nos examine con su luz y nos muestre de qué manera nosotros hemos participado en la atmósfera tóxica. Hemos permitido que la comparación robe nuestro gozo. Hemos hablado palabras de crítica o de chisme sobre un miembro de nuestra familia. Hemos actuado con egoísmo, buscando nuestro propio interés por encima de la unidad. Hemos albergado orgullo, negándonos a ceder o a pedir perdón. El arrepentimiento bíblico no es solo sentir lástima por nosotros mismos, es la metanoia, el cambio de mente. Es el momento en que nos ponemos de acuerdo con Dios sobre nuestro pecado. Dejamos de justificarlo, dejamos de minimizarlo, lo llamamos por su nombre y tomamos la decisión consciente de dar media vuelta, de abandonar ese camino que estaba alimentando la discordia. Este arrepentimiento debe ser específico, no es un vago, perdóname si hice algo malo. Es un padre, perdóname por la envidia que sentí hacia mi hermano. Perdóname por las palabras de crítica que hablé contra mi esposa, me arrepiento y me aparto. Esta confesión honesta es la que le quita al diablo el arma de la acusación de nuestras propias manos. Y junto con el arrepentimiento por nuestros propios actos, viene el arma que desarma por completo al espíritu de división, el perdón. La falta de perdón es el pegamento que mantiene unida la pared de la prisión de la amargura. Es el ancla que nos mantiene atados al pasado y le da al enemigo un derecho legal continuo sobre nuestras emociones. Podemos reprender al espíritu de división 1000 veces, pero si nos negamos a soltar la ofensa que él usó para entrar, es como intentar apagar un incendio sin cerrar la llave del gas. El perdón es cerrar la llave del gas. Jesús fue radicalmente claro sobre esto. En Mateo capítulo 18, él cuenta la parábola del siervo que no quiso perdonar una deuda pequeña después de que a él se le había perdonado una deuda inmensa. Y la conclusión es aterradora. El rey enojado entregó al cielo y misericordia a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y Jesús termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los verdugos espirituales, la opresión, la angustia, el tormento, a menudo tienen acceso a nuestra vida porque nosotros mismos hemos elegido no extender la misericordia que hemos recibido. Perdonar, como hemos aprendido, no es un sentimiento, es una decisión. Es un acto de obediencia que libera primero al que perdona. Es cancelar la deuda, es soltar el juicio. Es entregar la causa al juez justo. Y en el contexto de la guerra por nuestro hogar, es el acto de desarmar al espíritu de división, quitándole la ofensa que él está usando como su base de operaciones. Cuando perdonamos, le estamos diciendo al enemigo, tu arma principal contra la unidad de mi hogar ha sido neutralizada. Ya no tienes nada con qué trabajar aquí. Esta doble acción, arrepentimiento por nuestra parte y perdón hacia los demás, es como cerrar y sellar con llave todas las puertas y ventanas de nuestra fortaleza interior.
Le hemos quitado al enemigo toda base legal, todo pretexto, toda invitación. Hemos limpiado nuestra propia casa, hemos puesto nuestro propio corazón en orden. Este acto de limpieza interior es el requisito indispensable para poder ejercer con poder la autoridad externa, porque un sacerdote no podía entrar al lugar santísimo sin antes haberse lavado y purificado. Nuestro arrepentimiento y nuestro perdón son el lavamiento que nos prepara para entrar a la guerra con manos limpias y un corazón puro. Y ahora sí, con nuestras puertas internas cerradas y selladas, estamos listos para pararnos en la muralla de nuestro hogar y ejecutar la orden de desalojo contra los invasores que aún puedan estar merodeando en la atmósfera. Amados, qué momento tan crucial hemos alcanzado. Hemos limpiado nuestro propio corazón a través del arrepentimiento y hemos cortado las cuerdas de la amargura con el perdón. Hemos cerrado las puertas desde adentro. Ahora, parados en nuestra autoridad sacerdotal, con manos limpias, un corazón puro, estamos listos para ejecutar la orden de desalojo, porque la guerra espiritual no es solo defensiva, es también ofensiva. No basta con cerrar nuestras puertas, debemos también echar fuera al ladrón que ya se había metido en el patio. Hoy vamos a aprender a usar la autoridad del nombre de Jesús, no solo para cancelar maldiciones, sino para atar y echar fuera a los espíritus específicos de envidia y división que han estado contaminando la atmósfera de nuestro hogar. Muchos creyentes se sienten intimidados ante la idea de echar fuera demonios. Piensan que es algo reservado solo para pastores o evangelistas con ministerio especial. Pero el Señor Jesús nos dio esta autoridad como parte del equipamiento básico de todo creyente. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 17, justo antes de ascender al cielo, Él dio las señales que seguirían a los que creen. Y la primera señal que mencionó fue esta: en mi nombre echarán fuera demonios. No dijo los apóstoles, echarán fuera demonios, dijo los que creen. Si tú crees en Jesucristo, esta autoridad te pertenece. No es una opción, es parte de tu herencia, de tu comisión. Ahora bien, ejercer esta autoridad no requiere gritos ni espectáculos, requiere fe y claridad. Lo primero es identificar al enemigo. Ya hemos hecho la anatomía, estamos lidiando con espíritus de envidia y de división. Debemos llamarlos por su nombre. En el mundo espiritual, nombrar algo es ejercer autoridad sobre ello. Lo segundo es entender el principio de atar y desatar que Jesús nos enseñó. En Mateo capítulo 18, Él nos da esta autoridad como iglesia y por extensión como sacerdotes en nuestro hogar. Él dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Atar a un espíritu inmundo significa restringir su operación, limitar su poder, neutralizar su influencia. Es como ponerle unas esposas espirituales. Antes de echar fuera al ladrón, primero lo inmoviliza. Y lo tercero es dar la orden de desalojo. Una vez que el espíritu está atado, restringido, le damos la orden directa y firme de irse. No le pedimos que se vaya, no negociamos con él. Le ordenamos que se vaya usando la autoridad suprema del nombre de Jesús. Los demonios no responden a nuestra fuerza de voluntad ni a nuestra elocuencia. Responden a la autoridad del nombre de aquel que ya los venció en la cruz. Entonces, ¿cómo luce esta oración de desalojo en la práctica? No tienes que esperar a sentir una presencia maligna palpable. Puedes hacerlo como un acto de limpieza espiritual proactiva sobre tu hogar. Puedes caminar por tu casa o simplemente hacerlo en tu lugar de oración y decir con una fe firme y una voz clara, no necesariamente fuerte, pero sí llena de autoridad: en el nombre de Jesucristo, yo como sacerdote, sacerdotisa de este hogar, me paro en la autoridad que Él me ha dado. Y le hablo ahora a todo espíritu de envidia, de celo, de comparación y de crítica que haya intentado operar en esta casa o en los corazones de mi familia. Yo te ato ahora, espíritu de envidia. Restrinjo tu operación. Te prohíbo que sigas sembrando insatisfacción y amargura. Y te ordeno, en el nombre de Jesús, que salgas de este hogar y no vuelvas más. Asimismo le hablo a todo espíritu de división, de contienda, de pleito, de ira, de falta de perdón y de rebelión. Yo te ato ahora, espíritu de división. Te prohíbo que sigas destruyendo la unidad de esta familia. Te prohíbo que sigas levantando muros de separación. Y te ordeno, en el nombre de Jesús, que salgas de este hogar, salgas de mi matrimonio, salgas de la vida de mis hijos y no vuelvas más. Esta oración debe hacerse con fe, creyendo que en el mundo espiritual tu palabra, respaldada por el nombre de Jesús, tiene el poder de ejecutar lo que declara. No necesitas sentir nada espectacular. La guerra espiritual a menudo se gana con actos de obediencia sencillos y persistentes. Has ejercido tu autoridad. Has dado la orden de desalojo. Has limpiado la casa de los invasores. A veces, especialmente si estas fortalezas han estado operando por mucho tiempo, puede que necesites ser persistente. El enemigo puede intentar resistirse, pero recuerda la historia de la mujer sirofenicia cuya fe persistente obtuvo el milagro. No te desanimes. Sigue ejerciendo tu autoridad cada día hasta que veas la manifestación completa de la paz y la unidad en tu hogar. Tu perseverancia es una demostración de fe que desgasta al enemigo. Hemos llegado a un punto de limpieza profunda. Hemos cerrado las puertas internas con el arrepentimiento y el perdón, y ahora hemos barrido la casa expulsando a los espíritus inmundos con la autoridad del nombre.
La casa está limpia, el territorio ha sido recuperado. Pero una casa limpia y vacía, como nos advirtió Jesús, es una invitación a que el enemigo regrese con refuerzo. Por lo tanto, el siguiente paso es crucial. Debemos llenar inmediatamente ese espacio vacío con una atmósfera tan gloriosa y tan contraria a la envidia y la división, que el enemigo ya no encuentre lugar donde posar sus pies. Amados, la imagen de un hogar espiritualmente limpio, desalojado de los invasores de la envidia y la división por la autoridad del nombre de Jesús, es una imagen de victoria parcial. Es como una casa que ha sido fumigada, los insectos han muerto, pero el aire todavía huele a veneno y las habitaciones están vacías y estériles. La verdadera victoria no es solo la ausencia de lo malo, sino la presencia abundante de lo bueno. Y es aquí donde entramos en una de las fases más hermosas y creativas de nuestra guerra espiritual. No basta con echar fuera. Debemos llenar el vacío. Y el arma que Dios nos ha dado para transformar la atmósfera de nuestro hogar, para reemplazar el hedor de la contienda con la fragancia del cielo, es el poder profético de nuestras propias palabras. El poder de la bendición y de las palabras de vida. Hemos aprendido que la lengua tiene poder para maldecir, para criticar, para dividir. Pero la misma lengua que puede ser usada como un arma del infierno puede convertirse, cuando es rendida al Espíritu Santo, en una fuente del cielo. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, leemos: la ley espiritual que gobierna nuestra boca, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. ¡Qué responsabilidad tan inmensa! Nuestras palabras no son sonidos neutros, son semillas. O siembran muerte, muerte de relaciones, muerte del gozo, muerte de la fe, o siembran vida. Y la atmósfera de nuestro hogar es en gran medida la cosecha de la semilla que hemos estado sembrando con nuestra boca día tras día. Si hemos expulsado a los espíritus de envidia y división, pero continuamos sembrando palabras de crítica, de comparación, de queja o de sarcasmo, estamos preparando el terreno para que esos mismos espíritus regresen. Es como barrer la casa y luego tirar basura en el suelo limpio. Pero sí, después de la limpieza espiritual, tomamos la decisión consciente de cambiar nuestro lenguaje, de empezar a sembrar intencionalmente palabras de vida, de ánimo, de bendición. Estamos creando una atmósfera donde la envidia y la división simplemente no pueden respirar. Estamos cultivando el jardín del Edén en nuestra propia sala. ¿Qué es hablar bendición? Es mucho más que decir Dios te bendiga. Bendecir en el sentido bíblico es hablar bien de alguien o de algo. Es usar nuestras palabras para declarar el favor de Dios, para afirmar el valor, para profetizar el buen futuro sobre una persona o una situación. Es alinearnos verbalmente con el plan bueno de Dios, incluso cuando las circunstancias presentes parezcan contradecirlo. Es usar nuestra boca como un pincel para pintar sobre el lienzo del futuro de nuestra familia la imagen que Dios tiene en su corazón para ello. Imagina a tu hijo adolescente que está luchando con la rebeldía, ya has orado, has atado al espíritu inmundo. Ahora, en lugar de seguir señalando sus errores, empieza a bendecirlo. Le dice quizás no directamente a él si no es el momento, pero sí lo declaras en oración. Hijo mío, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que eres un joven conforme al corazón de Dios. Declaro que tienes un espíritu enseñable y un corazón que ama la verdad. Declaro que serás un líder y no un seguidor, una luz en tu generación. Al hacer esto, no estás negando el problema, estás profetizando la solución, estás sembrando la semilla de la identidad divina en su espíritu. Piensa en tu matrimonio, que quizás ha sido herido por la contienda. Después de perdonar y de echar fuera el espíritu de división, empieza a bendecir a tu cónyuge. Deja de enfocarte en sus defectos y empiezas a verbalizar sus virtudes, a agradecerle por las cosas buenas. Y en oración, declara: Padre, yo bendigo a mi esposo o esposa. Declaro que es un hombre o una mujer de Dios lleno de tu sabiduría y de tu amor. Bendigo nuestra unión. Declaro que somos uno, que caminamos en perdón y en armonía. Gracias por el regalo de mi matrimonio. Tus palabras de bendición son como agua fresca sobre una tierra seca. Comienzan a sanar las grietas y a preparar el camino para un nuevo florecimiento. Este principio de la bendición verbal tiene un poder inmenso. Recordemos cómo Isaac bendijo a Jacob, aunque fue bajo engaño. La bendición pronunciada tuvo tanto peso legal en el mundo espiritual que no pudo ser revocada. Las palabras de un padre tenían el poder de establecer un destino. Nosotros, como sacerdotes bajo un pacto superior, tenemos una autoridad aún mayor para bendecir. Nuestras palabras pronunciadas con fe y alineadas con la palabra de Dios liberan la gracia y el favor del cielo sobre nuestros hijos. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, nos da la regla de oro para nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cada palabra que sale de nuestra boca en nuestro hogar debería pasar este triple filtro. Es corrompida, crítica, queja, chisme. Sí, no la diga. Es buena para la necesaria edificación, construye o destruye, anima o desanima.
Y finalmente da gracia a los oyentes. Imparte el favor, la ayuda, el amor de Dios a quien la escucha. Llenar nuestro hogar con palabras que edifican y dan gracia es la forma más poderosa de mantener fuera los espíritus de envidia y visión. Ellos se alimentan de la negatividad, pero mueren de hambre en una atmósfera de afirmación, de gratitud y de bendición. Has limpiado la casa. Ahora, estás cambiando la decoración, estás poniendo la música del cielo, estás encendiendo el incienso de la adoración y la bendición. Hemos aprendido a expulsar al enemigo y a llenar el vacío con la atmósfera del cielo. La victoria parece completa, pero un buen general sabe que una fortaleza recuperada debe ser mantenida. La batalla de hoy ha sido ganada, pero la guerra continúa. Por eso, el último paso de nuestra enseñanza es establecer las estrategias para la victoria a largo plazo. Amados, qué victoria tan gloriosa hemos reclamado. Hemos aprendido a identificar a los invasores silenciosos de nuestro hogar, a cerrar las puertas de entrada con el arrepentimiento y el perdón, a expulsarlos con la autoridad del nombre de Jesús y a llenar la atmósfera con la fragancia de la bendición y la palabra de Dios. La casa ha sido limpiada, la fortaleza ha sido recuperada, pero un general sabio sabe que la batalla más difícil no es conquistar un territorio, sino mantenerlo. La libertad que hemos ganado hoy requiere una estrategia para mañana, porque el enemigo que ha sido expulsado no se rinde fácilmente, regresará, probará las murallas, buscará nuevas grietas. Por lo tanto, el último capítulo de nuestra enseñanza no es sobre cómo ganar la batalla, sino sobre cómo ganar la guerra, cómo cultivar un hogar que sea permanentemente inmune a los venenos de la envidia y la división. La victoria a largo plazo no se basa en eventos de liberación esporádicos, sino en un estilo de vida. No podemos pasar una hora en guerra espiritual contra división el lunes y luego pasar el resto de la semana sembrando discordia con nuestras palabras y actitudes. La verdadera libertad se mantiene cuando transformamos la cultura de nuestro hogar. Debemos cultivar intencionalmente un ambiente, unas prácticas y unos valores que sean tan radicalmente opuestos a la envidia y la división que esos espíritus simplemente no encuentren oxígeno para respirar dentro de nuestras paredes. Es construir una fortaleza tan llena de luz que ninguna sombra puede encontrar un lugar donde esconderse. ¿Cuáles son los pilares de esta cultura de inmunidad? El primero, y quizás el más poderoso contra la envidia, es cultivar activamente la gratitud. La envidia nace de la comparación y la insatisfacción. La gratitud es su antídoto directo. Debemos hacer de la acción de gracia no un evento anual, sino el lenguaje diario de nuestro hogar. Enseñemos a nuestros hijos desde pequeños a dar gracias por lo que tienen, en lugar de quejarse por lo que no tienen. Que la hora de la comida sea un tiempo para compartir testimonios de la bondad de Dios. Que nuestras conversaciones estén sazonadas con el reconocimiento de sus bendiciones. Un hogar que practica la gratitud es un hogar donde la semilla de la comparación muere por falta de riego. Filipenses capítulo 4 nos ordena regocijarnos siempre y dar gracias en todo. Esa es la atmósfera que repele la envidia. El segundo pilar fundamental contra la división es fomentar una comunicación abierta y honesta. La división se alimenta de los malentendidos no aclarados, de las ofensas guardadas en silencio, de las suposiciones erróneas. Debemos crear en nuestro hogar un espacio seguro donde cada miembro se sienta libre de expresar sus sentimientos, incluso los negativos, de una manera respetuosa, sabiendo que será escuchado y no juzgado. Debemos enseñar, y el tercer pilar es la práctica del servicio mutuo y el honor. La envidia y la división nacen del egoísmo, del yo primero. El antídoto es la cultura del reino, que nos llama a preferir a los otros antes que a nosotros mismos. Enseñemos con el ejemplo a servirnos unos a otros dentro del hogar, no por obligación, sino por amor. Celebremos genuinamente los éxitos de cada miembro de la familia. Hablemos palabras de honor y de afirmación. Cuando un hogar está lleno de actos de servicio y de palabras de edificación, el espíritu de competencia y de crítica se muere de hambre. Romanos capítulo 12, versículo 10 nos lo manda. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. El cuarto pilar es establecer disciplinas espirituales juntos. Un hogar que ora juntos permanece unido. Un hogar que lee la Biblia juntos tiene una misma mente. Un hogar que adora juntos tiene un mismo espíritu. No subestimemos el poder de tener tiempos regulares, aunque sean cortos, de buscar a Dios como familia, orar juntos por las necesidades del día, leer un versículo antes de dormir, cantar una alabanza en el carro. Estos actos no son religión, son la construcción de una fortaleza espiritual corporativa. Son el cordón de tres dobleces, padre, madre e hijo unido en Cristo, que no se rompe fácilmente. Y finalmente, debemos mantener la vigilancia sobre las influencias externas. Hemos limpiado la casa, pero debemos seguir siendo guardianes de la puerta.
Seamos intencionales sobre lo que permitimos que entre a través de la televisión, de internet, de la música y de las amistades. No podemos librar una guerra contra el espíritu de división y luego permitir que nuestros hijos vean programas que glorifican la rebeldía. No podemos atar al espíritu de envidia y luego pasar horas en redes sociales comparándonos con vida falsa. Nuestra libertad requiere una separación consciente del sistema de valores del mundo. Como dice Primera de Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Estos principios no son una carga legalista, son la descripción de un hogar saludable, de un ecosistema espiritual donde la vida de Dios puede fluir sin obstrucción. Cultivar estas prácticas es nuestra responsabilidad como sacerdote. No sucederá por accidente. Requiere intencionalidad, requiere oración, requiere perseverancia, pero la recompensa es incalculable. Un hogar que no es solo un refugio, sino una fuente. Un lugar donde nuestros hijos crecen seguros, amados y equipados. Un testimonio viviente para un mundo roto. Una base de operaciones desde la cual el amor y el poder de Dios se extienden para sanar a otros. Hemos completado nuestro manual de guerra. Hemos aprendido a identificar al enemigo, a cerrar sus puertas de entrada, a expulsarlo con autoridad y a cultivar una atmósfera que lo mantiene fuera para siempre. Ahora, con este conocimiento completo ardiendo en nuestro espíritu, estamos listos para ir ante el trono de la gracia y sellar esta enseñanza con la oración que declarará la victoria final sobre la envidia y la división en nuestros hogares. Padre celestial, Rey de paz y Dios de toda unidad, vengo ante tu trono de gracia como el sacerdote que tú has ungido sobre mi hogar. Reconozco que esta casa es tuya, que mi familia es tu herencia y que tú nos has llamado a vivir en un oasis de tu amor y de tu armonía. Pero confieso, Señor, que he permitido que el enemigo siembre su cizaña. He visto el veneno de la envidia y el ácido de la división operar bajo mi techo, robando nuestro gozo y contaminando nuestra atmósfera. Perdóname por mi pasividad, por mi ignorancia o por mi propia participación en esta obra de oscuridad. Pero hoy me levanto, hoy tomo mi lugar en la muralla, hoy cierro las puertas de adentro. En el nombre de Jesús, me arrepiento por cada vez que he permitido la comparación, la crítica o la queja en mi corazón y en mi boca. Me arrepiento por toda raíz de orgullo y egoísmo que ha alimentado la discordia. Y elijo ahora perdonar radicalmente. Suelto toda ofensa, toda herida, toda amargura contra cada miembro de mi familia. Cancelo sus deudas conmigo y los libero en tu amor. Mi corazón está limpio por tu sangre. Y ahora, con manos limpias y un corazón puro, me paro en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y le hablo directamente a los invasores. Espíritu de envidia, de celos, de comparación, de crítica, de murmuración, yo te ato ahora. Te prohíbo que sigas operando en este hogar. Tu asignación de y en el lugar donde operaban estos espíritus, ahora desato la atmósfera del cielo. Invoco al Espíritu Santo, el espíritu de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad. Llénalo todo, Señor. Donde había envidia, derrama tu contentamiento y tu gratitud. Donde había división, derrama tu unidad, tu perdón y tu reconciliación. Comienzo ahora a cambiar el lenguaje de esta casa. Renuncio a toda palabra de crítica y de queja y elijo hablar bendición. Bendigo a mi cónyuge. Declaro sobre él, ella, tu favor, tu sabiduría y tu amor. Bendigo a mis hijos, menciona sus nombres. Declaro sobre ellos tu propósito, tu protección y tu paz. Bendigo la atmósfera de este hogar. Declaro que es una casa de refugio, una casa de risa, una casa donde tu presencia habita. Sello esta oración, sello esta casa, sello a mi familia con el poder invencible de la sangre de Jesucristo. Que tu sangre sea nuestra muralla de fuego y nuestro agente purificador constante. Gracias, Padre, porque la guerra ha sido ganada, la paz ha sido restaurada y este hogar es reclamado, limpiado y consagrado para tu gloria eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amado sacerdote de tu hogar, amada guardiana de la paz de Cristo, la enseñanza ha terminado. La oración de desalojo ha sido ejecutada. El veneno ha sido neutralizado. La atmósfera ha sido purificada. Tu hogar ya no es un territorio en disputa, invadido por las sombras de la envidia y la división. Hoy, por la autoridad del nombre de Jesús y el poder de su sangre, ha sido reclamado, limpiado y consagrado como una embajada del reino de los cielos en la tierra. Ahora ve y vive diferente. No toleres más la crítica sutil, la comparación venenosa o el muro de silencio. Has sido equipado como el guardián de la atmósfera de tu casa. Ejerce tu autoridad. Cultiva la gratitud. Practica el perdón rápido. Habla bendición. Que tu hogar sea tan radicalmente diferente, tan lleno de la luz y el amor de Dios, que los espíritus de envidia y división, al intentar acercarse, encuentren un ambiente irrespirable y tengan que huir.
Y si has recibido esta liberación en tu espíritu, si te comprometes a ser el guardián fiel de la unidad y la paz en tu hogar, te invito a que lo selles con un acto de autoridad. Primero, levanta el estandarte de tu hogar consagrado. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que repele toda oscuridad. Amén. Mi hogar es territorio de paz y unidad en Cristo. Que tu comentario sea tu primer acto como sacerdote vigilante, una declaración que sella tu victoria y tu compromiso. Segundo, extiende la muralla de protección a otros hogares. Piensa en la inmensidad de familias que está siendo devorada por dentro por estos mismos espíritus, simplemente porque no saben cómo pelear. Tu me gusta a este video es como una piedra añadida a la muralla de otra familia. Y cuando lo compartes no estás enviando un video, estás pasando las armas y la estrategia a otro sacerdote que está desesperado por defender su santuario. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado para construir un hogar que sea una fortaleza inexpugnable y un faro de luz para las naciones, suscríbete y únete a este ejército de familia que estamos reclamando en nuestros hogares para la gloria de Dios. Gracias por tu valentía para ir a la guerra por los que amas. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Dios de paz llene cada rincón de tu casa. Que su amor sea el vínculo perfecto que una cada corazón. Que la envidia se seque ante la gratitud y que la división se derrumbe ante el poder de tu bendición. Que tu hogar sea un pedazo del cielo en la tierra. Permanece en su paz.